Es esa sensación rara, intensa, que se te queda pegada en el pecho, incluso horas después de que todo terminó. Como si algo dentro de ti todavía estuviera ahí, en ese escenario, en esa música, en esas miradas. Porque sí, todos vimos el concierto, pero no todos entendieron lo que realmente pasó. Porque esto no fue solo un regreso, fue el regreso. De esos que no necesitan ser anunciados con 1000 palabras porque se sienten desde el primer segundo, desde que aparecen, desde cómo se paran, desde cómo miran al público. Hay algo distinto, algo más profundo, más cargado, como si todo lo vivido, todo el tiempo, todo el silencio, estuviera condensado en ese momento. Y claro, podríamos hablar de lo obvio, lo increíbles que son, el nivel que manejan, lo impecables que se ven sobre el escenario, porque sí, ningún grupo llega a ese nivel tan completo, tan sólido, tan emocionalmente conectado con lo que hace, con lo que hace. Pero honestamente eso ya lo sabemos. Eso no es lo que más impacta. Lo que realmente te desarma son los detalles. Esos pequeños momentos que no están en el guión, esas fracciones de segundo donde todo parece detenerse y algo más toma protagonismo. Algo que no se ensaya, que no se controla del todo, que simplemente pasa. Y ahí es donde entran ellos, Jimin y Jungkook. Porque lo suyo no es algo que se pueda encerrar en una definición simple. No es fanservice, no es coincidencia, no es algo que puedas señalar y decir esto significa exactamente esto. Es más complejo, más sutil, más real. Y justamente por eso cuesta tanto explicarlo, pero se siente tan claro cuando lo ves. Porque no necesitan estar pegados todo el tiempo, no necesitan exagerar ni hacer algo evidente para que la conexión se note. Lo de ellos vive en otro lugar, en otro nivel. En esa especie de sincronía silenciosa que aparece cuando dos personas se conocen lo suficiente como para entenderse sin decir nada. Y hoy, eso estuvo ahí. Más de lo que muchos quieren admitir. Desde el inicio había algo. No era constante, no era obvio, pero estaba. En cómo se ubicaban en el escenario, en cómo sus miradas coincidían en momentos específicos, en cómo reaccionaban uno al otro, incluso cuando no estaban interactuando directamente. Porque eso también es importante. No todo se trata de interacción directa. A veces la conexión más fuerte está justamente en lo indirecto, en cómo alguien reacciona a la presencia del otro, incluso sin acercarse. Las miradas... De verdad, hay que hablar de las miradas, porque no eran vacías, no eran casuales. Tenían intención, tenían ese pequeño algo que hace que se sientan distintas. Ese segundo extra que no debería estar ahí, pero está. Ese microsegundo donde parece que todo se detiene solo para que ese cruce ocurra. Y eso no se puede fingir así de fácil. Luego están los gestos pequeños. Las sonrisas que aparecen en momentos específicos, las reacciones inmediatas, esa forma en la que uno parece anticipar al otro, como si ya supieran lo que va a pasar antes de que pase. Y entonces, llega ese momento, ese intercambio que si no estabas atento, tal vez se te pasó. Pero si lo viste, sabes perfectamente por qué se quedó tan marcado. Jimin, con esa esencia suya que es imposible de copiar, aparece con esa mezcla de dulzura y seguridad que solo él maneja así. Esa sonrisita, suave, natural, pero cargada de intención. Y empieza a hablar. Dice que quiere compartir una canción especial, pero no es solo lo que dice, es cómo lo dice. El tono baja, la energía cambia, el ambiente se vuelve más íntimo sin que nadie lo anuncie. Y en ese momento, Jungkook entra. Pero no entra rompiendo nada, no cambia la energía, no interrumpe, se adapta, se acopla, se mueve dentro del mismo mood, como si hubiera estado ahí desde el inicio. Repite la idea, pero a su manera, con ese toque juguetón, con ese matiz ligeramente coqueto, casi como si le estuviera respondiendo directamente a Jimin y no al público. Y tú lo ves, y lo entiendes. No porque sea evidente, sino porque se siente, porque hay una intención ahí, una dinámica, una conversación que no necesita ser explícita para existir.
Luego Jimin toma el control otra vez. Y eso también dice mucho, porque no es una dominancia forzada, es una seguridad natural. Dice, vamos a empezar, vamos, con esa firmeza tranquila, como guiando el momento, como marcando el ritmo emocional de lo que viene. Y Jungkook lo sigue, sin esfuerzo, sin resistencia, como si ese lugar, ese punto exacto, fuera donde naturalmente tiene que estar. Y entonces, ese instante. ¿Estás listo? Hoka. Tan simple, tan corto, tan aparentemente insignificante, pero no lo es. Porque es la pausa, es el tono, es la forma en la que lo mira. Es ese segundo donde todo parece quedarse suspendido, donde no hay música, no hay coreografía, no hay público, solo ese pequeño intercambio. Y aunque no hubo traducción, se entendió todo. Porque hay cosas que no necesitan palabras. Ahora, después de todo eso, ver a gente diciendo que faltó más, que no fue suficiente, que esperaban algo más evidente, honestamente, hace ruido. Porque da la sensación de que se está buscando algo muy específico, algo casi prefabricado, en lugar de ver lo que realmente está pasando. Porque no, ellos no van a actuar sin contexto. No están en un espacio vacío donde todo da igual. Están en Corea, su país. Un entorno donde, aunque muchas cosas han avanzado, todavía existen límites sociales bastante marcados en ciertos temas. Y eso no es un detalle menor. Ellos lo saben, lo entienden, lo viven. Cada gesto, cada mirada, cada interacción, todo es observado, analizado, amplificado. No es solo lo que pasa en el escenario, es lo que pasa después, en redes, en medios, en la percepción pública. Y con todo eso en juego, esperan que actúen como si nada importara. No es realista. No porque no puedan, sino porque saben perfectamente hasta dónde pueden llegar en ese contexto específico. Y aún así, aún con todo ese peso, dejaron ver cosas. No exageradas, no constantes, no diseñadas para ser virales, pero reales. Y eso tiene muchísimo más valor, porque lo fácil sería dar momentos evidentes. Lo fácil sería cumplir expectativas externas. Pero lo que se vio hoy no se sintió así. Se sintió cuidado, sí, pero genuino. Se sintió medido, pero no frío. Se sintió contenido, pero no vacío. Y eso es algo que no todos logran entender. Porque cuando una conexión es real, no necesita ser exagerada para existir. No necesita validación constante, no necesita ser demostrada de la forma que otros esperan. Simplemente está, en los detalles, en lo sutil. En esas pequeñas cosas, si realmente estás mirando, dicen absolutamente todo. Y hoy eso estuvo más presente de lo que muchos están dispuestos a admitir. Pero bueno, al final, cada quien ve lo que quiere ver, y siente lo que es capaz de sentir.